revelado, los increíbles secretos millonarios que abandonaron sus hijos en la carretera. El sol apenas comenzaba a salir en el pequeño pueblo fronterizo, y ya se sentía la efervescencia en el aire. Los rumores corrían como pólvora, un empresario estadounidense vendría a transformar sus vidas. La plaza, adornada de colores vibrantes, matices de tamales recién hechos y aromas de café, estaba lista para la llegada de este magnate que prometía un futuro dorado. Pero para Javier, de 24 años, esa promesa no era más que un eco distante, una melodía dulce que se desvanecía entre sombras de dudas. Desde niño, Javier fue educado en valor y esfuerzo por su madre Ana, quien lo había criado con amor y determinación. Nunca olvides de dónde vienes, le repetía, infligiendo en su corazón el peso de la tradición. Tras la partida de su abuelo migrante, sus historias se convirtieron en el fuego que alentaba sus sueños de un mañana brillante. Pero cada tamal que su madre cocinaba parecía tener el sabor amargo del abandono, el eco de los que se marchaban, mientras sus amigos se dejaban llevar por la corriente de la modernidad. Demostrando éxito al regresar de la ciudad, Javier se sentía atrapado entre dos mundos. El deslumbrante relato de Raúl, quien regresó como un héroe del asfalto, solo alimentaba su confusión. Su corazón se oprimía al ver cómo la brecha entre quienes se quedaban y quienes se dejaban seducir por las luces del otro lado se hacía cada vez más marcada. ¿Debería dejar todo atrás? ¿Vale la pena? Se preguntaba mientras observaba las nuevas construcciones Rice, amenazando la esencia del lugar. Esa pregunta lo llevó a la carretera, un espacio liminal donde se reunían los hijos de los nuevos ricos, pero que, de alguna manera, estaba lleno de vacío. Hemos hecho sacrificios, decían, mientras sus rostros reflejaban una soledad sombría. Intrigado, Javier se deslizó entre ellos, sintiéndose cada vez más extraño en su propia piel. La conversación giraba en torno a inversiones, estilos de vida, pero también en las ausencias, la distancia de sus familias, de sus raíces, de lo que realmente importaba. Una conmoción recorrió su cuerpo, el éxito, a veces, tenía un alto precio. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión se hizo palpable un caluroso sábado en la plaza, un debate estalló. Gritos resonaron mientras jóvenes locales confrontaban a los nuevos ricos sobre el verdadero significado del éxito y las lecciones olvidadas en el camino. Javier se sintió entre dos mares, la angustia en su pecho crecía. ¿Qué debo hacer?, se cuestionaba mientras observaba a su comunidad dividirse, personas a su lado, algunos llorando, otros con entusiasmo. En ese momento, con el corazón latiendo fuerte y los recuerdos de su madre en la mente, sintió que una tormenta se avecinaba. Javier debía elegir. ¿Se dejaría llevar por la atracción del éxito personal o abrazaría las raíces que lo habían formado y todo lo que ha querido preservar? En medio del ruido, se armó de valor. Estaba listo para alzar la voz y enfrentar la tempestad que se desataba en su interior, y justo cuando estaba a punto de compartir su verdad, un estruendo sacudió la carretera. ¿Qué pasaría a continuación? Si la vida le daba a Javier otra oportunidad, ¿sería capaz de reconciliar su sueño personal con el legado familiar que llevaban sus venas? La respuesta, más que un interrogante, se tornaba en una explosión inminente, arrastrando a todos con ella hacia un destino incierto. El estruendo provenía de un viejo camión que, con un rugido ensordecedor, se detuvo en seco frente a la plaza. El polvo se elevó, llenando el aire de un sabor terroso. La multitud se detuvo, atónita. Desde adentro, una figura imponente emergió, cubriendo su rostro con un sombrero de ala ancha. Era Martín, un empresario conocido por sus promesas vacías y su arrogancia. La tensión aumentó, como si el aire se cargara de electricidad. Los murmullos se transformaron en un susurro colectivo, preguntándose qué traía consigo. Javier sintió que su corazón latía con fuerza al observar cómo los jóvenes, que antes debatían acaloradamente, se volvían hacia esta nueva amenaza, buscando respuestas. Martín se acercó al micrófono, la arrogancia iluminándose en sus ojos. «Escúchenme bien», dijo con una voz que resonaba como un trueno. «Este pueblo necesita un cambio. Yo tengo las respuestas, la inversión y el futuro». Cada palabra era una promesa de oportunidades, pero Javier vislumbraba la sombra de la manipulación detrás de ese discurso.
Se dio cuenta de que Martín hablaba no solo de negocios, sino de un nuevo paradigma que podría consumir todo lo que conocía, todo lo que su madre había alimentado con tanto esfuerzo. Mientras la muchedumbre se sentía atraída por la seducción de sus palabras, Javier luchaba contra la corriente. Alzó la mano, interrumpiendo a Martín en medio de su discurso. «Un momento», gritó, su voz temblando entre la preocupación y el valor. Todas las miradas se desviaron hacia él, como si hubiera arrojado un resplandor de luz en medio de la oscuridad. ¿Qué hay de nuestras raíces? ¿Qué hay de todo lo que hemos construido aquí? Las palabras resonaron en la plaza, y, por un breve instante, el aire se detuvo. La mirada de Martín se volvió aguda, como un depredador que percibe una amenaza. Javier continuó, su voz ahora más firme, cargada de la determinación heredada de su madre. Este lugar no necesita un cambio que borre nuestra identidad. Necesitamos crecer, sí, pero siempre sin olvidar de dónde venimos. No somos solo números o inversiones. La multitud comenzó a murmurar, dividida entre el temor de lo desconocido y la pasión por la defensa de su hogar. Javier sintió que la energía fluía a su alrededor, como una ola que podría llevarlo hacia un destino. Algunos comenzaron a aplaudir, alzando sus manos al cielo en apoyo. Pero otros se miraban entre sí, y Javier supo que el miedo había comenzado a infiltrarse, sembrando la duda. «Basta», gritó Martín, su furia desbordándose. «No pueden vivir atrapados en mitos del pasado. Yo ofrezco progreso, y la única forma de sobrevivir es adaptarse». Su mirada crítica recorrió la plaza, desafiando a quien se atreviera a enfrentarlo. El corazón de Javier se encogió. No solo estaba cuestionando su propio camino, sino también el futuro de su comunidad. ¿Podría su voz ser suficiente para cambiar el rumbo? Mientras se preparaba para lo que podría ser el desafío más grande de su vida, un pensamiento desconcertante lo invadió. ¿Realmente quería ser una voz en la oscuridad o estaba destinado a convertirse en un héroe local? Y entonces, en un giro inesperado, una figura familiar se abrió paso entre la multitud. Era Ana, su madre. Con la mirada fija y la determinación en su andar, ella se acercó. Javier sintió su corazón latir con fuerza. La presencia de su madre era un recordatorio de todo lo que realmente importaba. Las palabras de Ana danzaban en su mente: «Nunca olvides de dónde vienes». ¿Sería ella la clave que necesitaba para seguir desafiando el miedo que lo rodeaba? Con su voz, ¿podrían juntas construir un futuro en el que las raíces y el progreso no fueran incompatibles? La respuesta parecía flotar en el aire, justo al alcance de su mano, pero también llena de incertidumbre. El destino de su comunidad estaba en la balanza. ¿Qué pasaría si se podía encontrar un camino que reconciliara todo? La duda se tornó en urgencia. Javier debía actuar, y el momento estaba a punto de llegar. Ana llegó a la plaza con un aura que desenterraba viejos recuerdos. Su mirada certera barrió la multitud antes de posarse en Javier, quien se sentía al borde de un precipicio emocional. La tensión acumulada era palpable, una soga frágil entre lo antiguo y lo nuevo. Él sintió su aliento hacerse un nudo en su garganta. ¿Cómo era posible que su madre, esa mujer fuerte que lo había criado con valores de honestidad y esfuerzo, estuviera allí? Martín, observando la escena, sonrió con desdén. La presencia de Ana solo parecía avivar su ambición. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó Javier, su voz entrecortada por la confusión. «Vine a apoyarte», respondió Ana, acercándose más al micrófono. «Pero también vine a recordarles a todos que este pueblo es mucho más que solo números». Su voz, aunque más suave que la de Martín, tenía una fuerza imperturbable. Martín entrecerró los ojos, inaudibles pero cargados de desprecio. «Ah, claro, la madre del rebelde, como si tus palabras pudieran cambiar algo», interrumpió, su tono lleno de sarcasmo. «Las decisiones se toman con dinero y poder, no con mitos y nostalgia». «Quizás», contestó Ana, la convicción vibrando en su tono. «Pero el dinero no alimenta las almas, Martín. Las raíces alimentan, dan vida. Este pueblo ha crecido, ha soñado, y no permitiré que lo destruyas por ambición». La tensión aumentó y Javier sintió una chispa encenderse en su interior. Era hora de pelear. «Sí», exclamó Javier, sintiendo que el apoyo de su madre le daba fuerza. «Propongo un futuro que honre nuestra identidad. Queremos prosperar, no desaparecer. Unir nuestras tradiciones con nuevas ideas, pero sin dejar atrás lo que somos». Algunas personas en la multitud comenzaron a asentir, sorprendidos por el fervor de Javier.
Otros mostraban preocupación, dudando entre la promesa de cambios brillantes y esos lazos familiares que se tejían en sus memorias. Con cada palabra, el coro de sus corazones parecía elevarse, creando una sinfonía de esperanza. Martín, incapaz de contener su enojo, golpeó el micrófono. Esto no es un cuento de hadas. El progreso tiene un precio, y ustedes están condenados a entenderlo. Ana se adelantó, su mirada firme pero llena de compasión. No condenamos el progreso, pero sí la destrucción de nuestra comunidad. No podemos permitir que un solo hombre decida nuestro destino. Esta es nuestra casa, y juntos sabremos cómo defenderla. Las palabras de Ana provocaron un susurro en la multitud. Javier observó cómo el miedo comenzaba a deslizarse por las manos de los presentes, dejándolos también con una chispa de valentía. Pero entonces, un grito interrumpió el clamor. Martín tiene razón. Surgió una voz del fondo, y las miradas se dirigieron hacia Diego, un conocido entre la comunidad. Él trae una oportunidad real para que todos salgamos adelante. ¿Acaso no queremos un futuro mejor? Ese comentario caló hondo en la gente. La división en la plaza se amplificó, y Javier sintió cómo la presión aumentaba nuevamente. Oportunidad o sacrificio, murmuró, pensando en la batalla que estaba a punto de desatarse no solo entre ellos, sino dentro de cada uno. La lucha por el alma del pueblo se había encendido, y cualquier paso en falso podría ser devastador. Diego, profundiza tus palabras. ¿Qué significa realmente aceptar esa oportunidad?, preguntó Javier, con la esperanza de abrir un diálogo. El silencio se apoderó de la plaza mientras todos esperaban la respuesta, y en el aire flotaba la tensión palpable de una decisión inminente. ¿Sería suficiente la unidad que empezaba a surgir, o la ambición de Martín podría arrasar con ellos una vez más? Las respuestas parecían a la vez prometedoras y aterradoras, y Javier sintió que la hora decisiva se acercaba, una llamada a la acción se esperaba. ¿Quién daría el siguiente paso en esta danza de poder y esperanza? Mientras las miradas se cruzaban, una nueva figura apareció al fondo, un joven con una guitarra, cuyas melodías podían cambiar el ambiente. ¿Qué papel jugaría en esta confrontación que iniciaba? La historia de su pueblo apenas comenzaba. El murmullo en la plaza creció, como un río crecido que arrastra todo a su paso. 10 pares de ojos se volcaron hacia el joven con la guitarra, cuyas manos temblaban ligeramente mientras sostenía el instrumento. Javier sintió una oleada de curiosidad mezclada con desesperación. ¿Quién era él? ¿Podría su música calmar la tormenta que se avecinaba? ¿Te gustaría que tocara algo?, preguntó el joven, su voz temblorosa, pero con una firmeza que sorprendió a todos. Era el tipo de pregunta que parecía romper la atmósfera tensa, como una burbuja de aire en un mar revuelto. Sí, por favor, contestó Ana, su mirada brillante, mostrando apoyo incondicional hacia ese extraño. El chico asintió, colocó los dedos en las cuerdas y comenzó a tocar una melodía suave, casi mágica. La música llenó la plaza, y en ese instante, los murmullos se detuvieron. Cada nota parecía sanar, cada acorde generaba ecos de recuerdos olvidados. Nadie podía evitarlo, la música tocaba las fibras más sensibles del corazón de cada persona presente. Esta canción es para aquellos que luchan por lo que aman, dijo el joven antes de comenzar. Su voz firme resonó en medio del silencio, mientras sus dedos danzaban sobre las cuerdas. Javier cerró los ojos, dejándose llevar por la melodía. Recordó a su madre labrando la tierra, la risa de los niños jugando en el parque, los bailes con los abuelos, las historias y la vida del pueblo que palpita en su interior. Mientras tanto, el rostro de Martín se ensombreció. La música, que debería ser una distracción, empezó a convertirse en un llamado al cambio, un útero de esperanza que le amenazaba su dominio. «Basta», gritó, rompiendo la magia del momento. «No se dejen llevar por cuentos de hadas. Este es el momento de actuar, no de soñar». Algunos comienzos a murmurar en desacuerdo, como las hojas de primavera que se preparan para florecer. Javier sintió que esa misma fuerza que comenzaba a apoderarse de más personas lo invadía. Tenía que levantarse, hacerse escuchar. «No todo es blanco y negro, Martín», dijo, su voz alzándose sobre la música. «Podemos encontrar un camino que no requiera sacrificar a nuestros seres queridos en el altar del progreso». El joven con la guitarra continuó tocando, mientras los ecos de esa potente declaración resonaban en la plaza. Ana sintió que el ambiente cambiaba, que algo profundo se agitaba bajo la superficie. Al mirar a su hijo, sabía que la chispa que había encendido era más poderosa de lo que jamás imaginó.
¿Y si Martín tiene razón sobre el futuro de este pueblo?, cuestionó Diego, su rostro ahora arrugado por la duda. Las cosas tienen que cambiar, y a veces hay que dejar atrás lo que no funciona. No podemos quedarnos estancados, Javier. Pero no somos solo números, Diego, replicó Javier, con furia y ternura. Este lugar está lleno de historias, de sueños, de vida. Si no protegemos nuestra esencia, ¿qué quedará de nosotros? Las palabras flotaban en el aire, y la multitud parecía dividirse un poco más. Martín sonreía con desdén, casi como un maestro de ajedrez que esperaba el movimiento incorrecto. Pero el joven con la guitarra, terminó su pieza con un suave susurro, dejando a todos en una reflexión profunda, como un trueno, una idea poderosa surgió en la mente de Javier. Si unimos nuestras voces, y cantamos juntos, tal vez podamos construir un futuro en el que todos se sientan incluidos. La música de nuestro pasado puede guiarnos hacia un nuevo horizonte. Las miradas se cruzaron, y aquellos que se habían mantenido al margen comenzaron a acercarse. Javier percibió el espíritu de lucha latir en su pecho y se sintió más fuerte. Quería cambiar las cosas, pero no podía hacerlo solo. Sin comunicación no hay comunidad, murmuró Ana, como si recitara un mantra, alentando a los presentes a compartir sus pensamientos, y así, el joven con la guitarra, los recuerdos de Ana y el ardor de Javier sembraron las semillas de un diálogo que pudiera transformar su pueblo. Pero en un rincón de la plaza, Martín no estaba dispuesto a rendirse. ¿Este es el camino que eligen? Tendrán que enfrentarse a las consecuencias, gritó, sus palabras cortantes resonaban en el ambiente como un eco de advertencia, la multitud contuvo la respiración y un escalofrío recorrió a todos. La pelea apenas comenzaba. ¿Serían capaces de unirse y abrazar su pasado, o el futuro traería desafíos insalvables que fracturaran los lazos forjados en años de tradición? La verdad se acercaba cada vez más, pero su revelación aún estaba lejos. La plaza seguía vibrante y viva, cargada de posibilidad. En la próxima reunión, la batalla por el alma del pueblo tomaría un rumbo inesperado. Las miradas se centraron en Javier, y todos esperaban que él diera el siguiente paso, como si el destino del pueblo dependiera de su voz. ¿Qué haría? El silencio que sobrevino tras la advertencia de Martín pesaba como un yugo. Javier sintió como el sudor resbalaba por su frente mientras el peso de las expectativas caía sobre sus hombros. A su alrededor, las miradas se aferraban a él, buscando alguna señal, algún indicio de que había un camino a seguir. Pero el nudo en su garganta crecía, y la incertidumbre jugaba una danza cruel en su mente. Las consecuencias, murmuró Javier para sí mismo, repitiendo las palabras de Martín. Era cierto, había un riesgo inherente en el cambio, un precio que podría ser demasiado alto. Pero la idea de permanecer en silencio, de permitir que el miedo dominara la plaza, hizo que su corazón palpitara con furia. De alguna manera, sabía que el verdadero peligro no era el cambio, sino la incertidumbre de quedarnos varados en el pasado. Javier, gritó Ana, interrumpiendo sus pensamientos. Diles lo que sientes. Este es el momento. El joven con la guitarra, aún en su rincón, parecía absorber cada mezcla de emoción que vibraba en el aire. No debemos temer a nuestras emociones, agregó, su voz ahora más fuerte. La música también es lucha. Es un diálogo entre el miedo y la esperanza. Las palabras del músico encontraron eco en la multitud. Javier pudo ver cómo algunas caras se iluminaban, cómo la inquietud empezaba a transformarse en determinación. Pero no todos parecían convencidos. Martín, con su mirada fría y despectiva, se movió entre la multitud, sembrando dudas. ¿Acaso creen que un canto puede cambiar el destino de este pueblo? Son solo ilusiones. Una chispa de rabia brotó en Javier. No es solo música, Martín. Es nuestra voz. Si callamos hoy, lastimaremos más que a nuestro orgullo. La gente necesita saber que cuenta, que su historia importa, que aquí no somos solo números en una lista. Esa última declaración resonó en sus corazones. Javier sintió que sus palabras eran un eco de lo que muchos pensaban, una grabación de un sentimiento reprimido. El murmullo de protesta fue creciendo, y una energía renovada empezó a correr entre las personas. Vamos a escucharte, Javier, dijo Diego, su rostro ya menos arrugado por la duda, y se acercó más a la primera fila, impulsando a otros a hacer lo mismo. El joven con la guitarra comenzó a tocar otra melodía, esta vez con un ritmo más animado, y la plaza se llenó de un murmullo vibrante. Con cada nota, la gente se unía a la música, una especie de himno a la valentía y la esperanza que buscaba salir a la luz.
Javier sintió como esa energía lo invadía y decidió que no podía dar marcha atrás. Estoy dispuesto a luchar por lo que amamos, dijo sin pensar, su voz resonando en la plaza. No vamos a dejar que el miedo nos divida. En lugar de una batalla, elijamos el diálogo. Las miradas se cruzaron. Él podía ver la transformación en el rostro de Ana, en los ojos brillantes de los niños cercanos, incluso la incredulidad de aquellos más escépticos. La pasión ardía en su pecho, y de repente, se sintió invencible. Pero luego, al ver a Martín, una sombra de duda le atravesó. ¿Y si esto solo alimenta su ira? ¿Y si no hay retorno?, pensó. Justo cuando había decidido dejar que la esperanza gobernara, una voz resonó entre la multitud. ¿Qué nos propones, Javier? Después de gritarnos que hay que unirnos, ¿qué hacemos con el pasado? ¿Cómo me enfrento a los fantasmas que me persiguen? Fue un duro golpe, uno que muchos estaban dispuestos a compartir. Era como si, con cada pregunta, el peligro se intensificara y la presión aumentara. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de su responsabilidad. No tengo todas las respuestas, admitió, pero estoy aquí para encontrar juntas las soluciones. Nadie debe enfrentar sus demonios solo. En ese instante, Martín dio un paso adelante, cruzando los brazos, con la mirada fija en Javier. Entonces, dilúyete en tus palabras. Veamos si este pueblo realmente quiere luchar o solo soñar. La plaza parecía contener el aliento, cada rostro lleno de expectativas, cada corazón latiendo con intensidad. Javier sentía que el momento decisivo se acercaba, y sabía que, en sus manos, había una posibilidad por descubrir. Si es así, que empiece el diálogo, añadió, su voz resonando con firmeza. Hagamos un pacto, compartamos nuestro dolor y nuestras esperanzas, alzando nuestras voces, juntos. Mientras las palabras flotaban en el aire, comprendió que la lucha acababa de comenzar, pero también que había una chispa de luz al final del túnel. ¿Serían capaces de enfrentar sus miedos y encontrar la verdad, o el pasado seguiría persiguiéndolos como un eco distante en sus corazones? La respuesta pendería de la voluntad colectiva de esa plaza, donde la música se convirtió en el primero de muchos pasos hacia el futuro. Y así, en un giro inesperado, la plaza se preparaba para una revelación que podría cambiarlo todo. La tensión en la plaza era palpable, y Javier podía sentir cómo cada mirada se aferraba a las palabras que estaba a punto de compartir. El joven con la guitarra parecía estar en sintonía con la atmósfera vibrante, tocando suavemente mientras la multitud se preparaba para escuchar. Era un momento crucial, y la responsabilidad pesaba sobre él como una losa. Escúchenme, comenzó, su voz resonando con una mezcla de emoción y determinación. No soy un líder, solo soy uno de ustedes. Pero a veces, la voz de uno puede encender la llama en el corazón de muchos. Las palabras fluyeron de sus labios como un río deseoso de avanzar. Todos cargamos con historias, con cicatrices que cuentan lo que hemos vivido. No hay un solo camino, pero sí podemos construir un puente. Nadie se salva solo. La fuerza de este pueblo radica en la unión, en el apoyo mutuo. No podemos permitir que Martín o cualquiera más nos lidere por el miedo. Ana sintió que el corazón le estallaba de orgullo. Javier era un torrente, una corriente de esperanza, y eso encendió un eco en su interior. Miró a su alrededor y vio que otros compartían la misma chispa. Otros que también estaban listos para abrir sus corazones. Martín, aún con una expresión de desdén, lo interrumpió. ¿Y qué pasa con los que no quieren luchar, con los que prefieren la apatía? ¿Qué haremos con ellos? Javier no se dejó amedrentar. No podemos controlar lo que sienten otras personas, respondió, dejando que su voz se alzara aún más. Pero sí podemos ser un faro de luz para aquellos que busquen una salida. No se trata de obligar a la gente a actuar, sino de inspirarlos a levantarse, de mostrarles que hay otra realidad posible. El murmullo se intensificó y en el rostro de algunos comenzaba a vislumbrarse la esperanza. Diego se unió a Javier, interviniendo, no podemos obligar a nadie, pero podemos ser parte de un cambio. Tal vez no todos se atrevan a alzar la voz, pero nosotros podemos ser su eco. En ese momento, Elena, una mujer de cabello canoso que siempre había estado al margen, dio un paso adelante. Su voz temblaba al hablar, pero había un fuego dentro de ella. Hace tiempo que me siento impotente, que el dolor de mis pérdidas me encierra. Pero quiero ser parte de esto. Quiero que nuestra historia se cuente. El apoyo brotó entre la gente, su ejemplo resonaba en los corazones de aquellos que habían estado atrapados en su propio silencio.
Javier observó cómo los ojos se volvían cada vez más brillantes, cómo las voces comenzaban a unirse en una sinfonía de deseos por el cambio. Sí. Gritó alguien desde el fondo, juntos podemos superar lo que nos divide. Una ola de gritos afirmativos llenó la plaza, como si cada persona hubiese estado esperando el momento correcto para romper sus cadenas. Lo que antes era miedo se convirtió en una armadura de unidad y valentía. Javier sintió que iba a estallar de emoción, pero se mantuvo firme. La transformación estaba ocurriendo ante sus ojos. Martín, que aún no estaba convencido, dio un paso hacia atrás, la duda comenzaba a asomarse en su expresión. Y si fallamos, sus palabras se perdieron en el murmullo creciente de la plaza. Y si lo hacemos, al menos lo intentamos, gritó Javier, su voz vibrante, no nos dejaremos vencer por el temor. La atmósfera se volvió eléctrica. El joven con la guitarra comenzó a tocar una melodía que hablaba de nuevos comienzos, de una lucha colectiva. La música vibraba en el aire y las gargantas se unieron en un canto. La plaza entera pareció moverse al unísono, una ola de energía que se propagaba por cada rincón. Mientras la melodía se elevaba, Javier sintió que su corazón latía con fuerza, la esperanza ardía en cada persona que lo rodeaba. Pero en medio del júbilo, una sombra de preocupación cruzó su mente. ¿Es suficiente esto para enfrentar lo que se viene? Antes de que pudiera pensar más, un grito surgió detrás de él. Miren. El consejo ha llegado. Los rostros que antes se iluminaban de alegría palidecieron. Javier se dio vuelta, consciente de que la verdadera confrontación estaba a punto de iniciar. ¿Serían capaces de mantener viva la llama de la esperanza incluso ante la autoridad que siempre los había silenciado? La plaza se preparaba para el enfrentamiento más trascendental hasta ahora, un momento que podría cambiarlo todo. El murmullo de la multitud se tornó un grito en su interior. Javier pasó del éxtasis de la música a un profundo silencio, sintiendo cómo la realidad empezaba a apretar cada vez más fuerte. Con una mirada decidida, se giró justo a tiempo para ver al consejo acercarse, sus rostros afilados y sus pasos firmes resonando sobre el empedrado de la plaza. Los miembros del consejo no eran solo autoridades, eran representaciones del miedo y la opresión que los habían mantenido callados durante tanto tiempo. Javier podía ver cómo la incertidumbre y la ansiedad se apoderaban de los corazones valientes que lo rodeaban. El joven, que había comenzado como un intrépido portador de esperanza, se sintió vulnerable de nuevo, como si las palabras que tanto lo habían empoderado se desvanecieran ante el inminente juicio. ¿Qué haremos, Javier?, murmuró Diego a su lado, la preocupación palpable en su voz. Vamos a hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, dijo Javier, intentando fortalecer sus propias convicciones. No podemos dar marcha atrás. Esto es por nosotros, por nuestra gente. Las miradas se volvieron hacia él, ansiosas, pero también había una chispa de determinación en sus ojos. Sin embargo, Javier sabía que la batalla que se avecinaba no solo sería física, sino mental. Las palabras de la vieja Elena resonaban en su mente: debemos contar nuestra historia. ¿Podrían ellos, un grupo variopinto de almas cansadas, narrar su propio cuento ante quienes habían decidido tan repetidamente silenciarlo? El consejo llegó al centro de la plaza, sus ropajes oscuros contrastaban con la vitalidad de la gente. El portador del cetro, un hombre mayor con una barba blanca como la nieve, alzó la mano, y el silencio se instauró de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Su voz, profunda y grave, cortó el aire, y un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Estamos aquí para alzar nuestras voces, respondió Javier, desafiante. Estamos cansados de la indiferencia, de los secretos que nos han mantenido en la oscuridad. El hombre del consejo frunció el ceño. Los secretos son para proteger, no para debilitar. Lo que buscan es peligroso. El cambio tiene consecuencias. Su tono era amenazante, y Javier sintió como el miedo comenzaba a deslizarse por la plaza. Pero nosotros buscamos un nuevo futuro. Gritó Ana, tomando la iniciativa. ¿Acaso la opresión es la única manera de gobernar? Queremos ser escuchados, queremos que nuestras historias cuenten. Ya no tememos a las consecuencias. El murmullo de apoyo comenzó a elevarse de nuevo. A pesar de la autoridad que se manifestaba frente a ellos, las palabras de Ana resonaron con fuerza, convirtiéndose en un eco esperanzador que reverberaba entre las multitudes. Martín, aún a la sombra de sus propios miedos, dio un paso más atrás, sintiendo que la presión lo abrumaba. ¿Estamos listos para enfrentar las consecuencias?, cuestionó en voz baja, su rostro demacrado por la incertidumbre.
Si no lo intentamos, el silencio será nuestra única consecuencia, replicó Javier, con las manos firmemente entrelazadas mientras miraba a sus compañeros. La música del joven con la guitarra comenzó a sonar de nuevo, lenta y tenaz, como un mantra que avivaba la llama en sus corazones. Un silencio tenso se cernió sobre el aire cuando el consejo recogió el peso de sus palabras. Era un momento decisivo, donde la historia podía cambiar de nuevo. La multitud, sintiendo la vibración del aire, murmuró en susurros de solidaridad, sus corazones latiendo al unísono. No estén asustados, dijo Javier, apoyando la mano en el hombro de Diego. Estamos juntos en esto. Cada voz cuenta. Pero en su interior, una pregunta persistía. ¿Podrían estar realmente listos para las repercusiones de lo que estaban a punto de hacer, justo cuando el viento empezó a soplar, trayendo consigo un presagio de cambio? El hombre del consejo bajó su mano, su mirada fija en Javier. Entonces, ¿qué empiece la verdad que secretos creen que hemos guardado? La plaza contuvo la respiración, el camino ante ellos estaba lleno de incertidumbre y revelaciones, la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. La tensión en la plaza era tangible. Los rostros de quienes se apiñaban alrededor de Javier reflejaban un arco de emociones, temor, esperanza, duda. El silencio era pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Javier sentía que esa mirada de expectativa del consejo lo atravesaba, desnudando sus miedos más profundos. «¿Estás listo?», le susurró Ana, su voz un hilo entre el bullicio que comenzaba a surgir. Sus ojos brillaban con una mezcla de incertidumbre y valentía. Javier asintió, pero lo que no podía evitar era la inquietante pregunta que lo atormentaba, ¿qué secretos se revelarían realmente? El consejo, anclado por la figura del hombre de barba blanca, empezó a moverse. ¿Creen que están listos para escuchar lo que tenemos que decir? Sus palabras meciéndose entre la multitud, sus ojos centelleaban con un asomo de desafío. «Estamos listos», gritaron algunos, sentimentales, alzando los brazos sobre sus cabezas. La llama de la resistencia encendía pasiones, y Javier sintió el calor de la esperanza calentándole el pecho. El eco de las voces se expandía como un mar imparable rompiendo las costas. «No se equivoquen», continuó el anciano, «no van a soportar lo que guardamos. Cada secreto, cada verdad, está teñido de sangre, de sacrificios largos y dolorosos. Nuestra historia, su historia, está marcada por decisiones que nos unen y nos dividen». El viento sopló con fuerza, arremetiendo contra los cuerpos aferrados al suelo, como si tratara de desafiar la firmeza de la multitud. «No hay sangre que se haya derramado sin razón», clamó uno de los miembros del consejo. «Cada mente iluminada también tiene su sombra. Lo que ustedes piden no es solo un cambio, es un caos». Javier debía actuar. Respiró profundo, sintiendo como todos los ojos estaban fijos en él. El caos es el camino hacia el cambio, y el silencio, nuestro antiguo enemigo. No importa cuán oscuro sea el pasado, hoy necesitamos revelarlo. Hablemos de la verdad. Ana se avanzó, aguardando el momento. Había una valentía en ella que inspiraba, y eso impulsó a Javier. «Nosotros somos el futuro», continuó ella. «Nuestras luchas no pueden ser desechadas por los errores del pasado. Aprenderemos de ellos, creceremos juntos. Nos uniremos para escribir un nuevo futuro». La multitud rugió a su alrededor. En ese instante, la plaza era un océano de energía, un ser vivo que se agitaba por la necesidad de cambio. Pero la voz del consejo rompía la magia. ¿Y si esa verdad solo trae más dolor? ¿Qué pasará si nuestros secretos causan más sufrimiento del que han sufrido ya? La pregunta colisionó en el aire, dejando a todos atrapados en sus propios pensamientos. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. «La verdad puede doler», empezó, voz firme pero temblorosa. «Pero también puede curar. El dolor de la verdad es mejor que la agonía del silencio». Un susurro se alzó entre la multitud. Algunos asintieron, otros dudaron. Las caras se iluminaban de esperanza al considerar esa posibilidad. El poder de las palabras comenzaba a moldear el espacio, como si la realidad estuviera lista para ser redefinida. El anciano del consejo dio un paso hacia adelante. Enfrentarse a la verdad ya no es opción, es una necesidad. Pero les advierto, lo que ustedes descubrirán podría cambiarlo todo. No solo los secretos que guardamos, también aquellos que han sido olvidados. En ese momento, una sombra se proyectó en el rostro de Javier, como un presagio ominoso de lo que estaba por venir. Sentía que el instante estaba ligado a un giro inesperado, como una puerta entreabierta que llevaba a un abismo de revelaciones,
pero también de riesgos. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo un susurro expectante. La plaza, en un silencio reverente, aguardaba lo inevitable. Todo lo que habían luchado podría tambalearse por lo que descubrieran. Las primeras líneas de su historia estaban a punto de escribirse, pero con una pregunta pesadura en el aire: ¿serían capaces de manejar la verdad que se avecinaba? Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La presión de la plaza le apretaba el pecho mientras su mente trataba de procesar las palabras del anciano. La multitud parecía haberse dividido en dos, atrapada entre la curiosidad y el temor. ¿Qué secretos tan horribles podrían ser?, se preguntó, recorriendo con la mirada los rostros de sus amigos y vecinos, todos ellos aguijoneados por la inquietud. Ana a su lado parecía reflejar su confusión y a la vez una firme determinación. Esa mezcla de emociones era un recordatorio del lazo que los unía y del riesgo que estaban dispuestos a asumir. «Díganlo ya», gritó alguien en la multitud, rompiendo el hechizo de la anticipación. La voz era tanto desafiante como ansiosa, y pronto fue seguida por un grito más, luego otro, como si una ola de impaciencia se propagara por la plaza. El hombre de barba blanca, sabiendo que el momento había llegado, levantó una mano. «Les advertí que no todos están listos para lo que se revelará, pero hoy, no hay vuelta atrás». Su voz resonó con un eco de gravedad. «Las verdades que guardamos son parte de nuestros seres», comenzó a decir el anciano, «se remontan a generaciones atrás, a decisiones tomadas en medio de la angustia, que hicieron correr ríos de sangre en esta tierra». Javier sintió el latido de su corazón ser más fuerte que el clamor de la multitud. Cada palabra del anciano era un eco desgarrador del sacrificio y sufrimiento de sus antepasados. Lo que están a punto de escuchar no solo expone nuestro pasado, también impacta su futuro. Algunos de esos secretos son personales, otros son de aquellos que se han marchado sin dejar aviso. El viento arrancó un murmullo de incredulidad entre la multitud. «¿De quién habla?», preguntó alguien, buscando respuestas. Los murmullos crecían, formando un coro de voces que deseaban entender lo incomprensible. «Algunos de ustedes son descendientes de aquellos que hicieron tratos en las sombras», continuó el anciano, con la voz cada vez más intensa. «Sus elecciones han sido ocultadas por generaciones, ocultas tras la imagen de honor y valentía que todos creen conocer». Javier dio un paso adelante, impulsado por una mezcla de desesperación y curiosidad. «¿Quiénes son ellos?». «¿Qué hicieron?». Su voz temblaba entre la rabia y la necesidad de verdad. El anciano lo miró fijamente, como si atravesara la esencia misma de Javier, y luego señaló a un grupo que se recostaba en la parte trasera de la plaza. «¿Algunos de ustedes llevan la sangre de aquellos que traicionaron a su gente?». La traición fue disfrazada de salvación. Pero al fin, esta historia está a punto de ser revelada. La multitud contenía la respiración, y Javier sintió que el aire se tornaba denso nuevamente. Preguntas brotaban en su mente. ¿Cómo era posible? ¿Podría ser que algunos de los que estaban con él, compartiendo sueños de libertad, fueran parte de esas decisiones oscuras? «Hoy se hace justicia», sentenció el anciano. «Se romperán las cadenas del silencio. Sin embargo, debe haber un precio. El precio será enfrentar las realidades de nuestros antepasados, una realidad que algunos preferirían olvidar». El murmullo en la plaza crecía como un viento huracanado. Javier miró a Ana, que todavía sostenía su mano, y se dio cuenta de que no solo estaban a punto de desenterrar secretos, sino que también tenían que prepararse para ser parte de una revolución no solo de ideas, sino también de identidad. Antes de que pudiera articular su siguiente pensamiento, el anciano levantó su mano. «¿Están listos para saber qué hay detrás del velo de la historia que hemos tejido?». Y al pronunciar esas palabras, el aire se volvió helado mientras el consejo comenzaba a desdoblar un antiguo objeto cubierto por un lienzo. Javier sintió que el mundo se paraba. ¿Qué podría ser? ¿Qué sombras de su historia estaban a punto de emerger? Con un último vistazo a Ana, comprendió la urgencia de su misión. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nadie, ni siquiera él, estaba preparado para las revelaciones que estaban por venir. La tensión en la plaza alcanzó un clímax insoportable. Cuando el anciano retiró el lienzo, un antiguo estandarte emergió, desnudando una historia enterrada bajo capas de silencio y vergüenza. Sus colores, desvaídos pero vibrantes, representaban una herencia llena de promesas y traiciones. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras el murmullo de la multitud se convertía en un rugido de incredulidad. «Este estandarte pertenece a los fundadores de nuestro pueblo», comenzó a explicar el anciano, sus ojos fijos en el tejido desgastado.
Ellos fueron los que tomaron decisiones difíciles, decisiones que dividieron a nuestra comunidad entre el deseo de prosperidad y la lealtad a sus raíces. Hoy, los secretos que guardamos no solo pertenecen a aquellos que se marcharon, también son parte de vosotros. Al escuchar estas palabras, Javier sintió como si se desgarrara algo dentro de él. Miró a su alrededor, viendo rostros familiares llenos de confusión y dolor. ¿Quién habría imaginado que parte de su historia estuviera marcada por traiciones entre ellos? Esa revelación se sentó como una piedra en su corazón. La plaza quedó en silencio absoluto. Martín, quien había estado observando todo desde las sombras, dio un paso adelante. Esto no los hará más fuertes. La discordia se apodera de su valentía, dijo, mientras la multitud lo miraba con una mezcla de curiosidad y repulsión. Se pelean entre ustedes cuando deberían mirar hacia el futuro. ¿Qué harán con esta revelación? ¿Se quedarán atrapados en sus historias? No, gritó Javier, su voz impulsándose por la emoción y el dolor. No queremos estar atrapados. Queremos crecer. Aceptar lo que somos y avanzar juntos. Esta historia no nos dividirá, nos unirá en las verdades que nos hacen humanos. Recordemos que el pasado no define nuestro futuro, pero sí es parte de lo que somos. Ana sonrió, sintiendo el orgullo florecer en su pecho. Tendió su mano hacia Javier, que la tomó con firmeza. Todo lo que hemos vivido y sufrido nos ha traído hasta aquí. No podemos ignorar lo que ocurrió, pero tampoco debemos permitir que nos consuma. Es hora de que nuestras voces se unan, de que esta comunidad se reescriba desde la verdad y el entendimiento. La multitud empezó a reaccionar, la energía estaba cambiando. Murmullos de apoyo llenaron el aire mientras las palabras de Javier y Ana resonaban en cada rincón. Era como si cada persona estuviera esperando el momento para alzar su voz. El anciano del consejo, sintiéndose abrumado por la poderosa transformación ante sus ojos, asintió lentamente. El primer paso es la verdad. Y para afrontar lo que somos, debemos hablar no solo de nuestro pasado, sino también de nuestros deseos y esperanzas. Esta historia es de todos. Cada uno de vosotros tiene una parte que contar. ¿Estáis dispuestos a compartirlas? Javier miró a su alrededor mientras varios se atrevían a dar un paso adelante, cada rostro brillando con el deseo de desenterrar lo que había estado atrapado en el silencio. Elena fue la primera, su voz temblorosa pero potente llenó el aire. Antes temía hablar de mis pérdidas, pero ahora veo que son parte de mi fortaleza. Amar esta comunidad significa enfrentar lo que me duele. El público la animó, sintiendo el cambio vibrante. Entonces, un hombre de la primera fila comenzó a hablar de su abuelo, un constructor que se había enfrentado a la ambición de los poderosos. Otro joven empezó a narrar cómo su familia había sobrevivido gracias a la comunidad. Poco a poco, las historias empezaron a entrelazarse, formando un tapiz de sufrimiento, amor y esperanza. El ambiente vibrante llenó de vida la plaza, cada voz resonando como una melodía unida en un canto ancestral. Las tensiones se disipaban y dejaban claro que el pasado no determinaría su futuro. Mientras todas esas historias emergían, Javier sintió cómo se encendía algo nuevo en su interior, una llama que no solo reflejaba su deseo de defender su hogar, sino el poder colectivo de su comunidad. «Vamos a crear una nueva historia», exclamó, sintiendo el ánimo elevarse. «Brindemos por nuestras raíces y por lo que hemos de construir juntos, honrando cada voz que ha compartido su verdad aquí hoy». En ese preciso instante, una risa colectiva estalló, resonando con auténtica alegría. La plaza, antes llena de miedo y división, se convertía en un símbolo de unidad. Javier y Ana se miraron, sabiendo que habían pasado de ser testigos de su historia a ser sus arquitectos. El futuro estaba en sus manos, una promesa de renacimiento, un eco de cada sacrificio vivido. El joven con la guitarra se unió, tocando una melodía que evocaba esperanza y emoción. Mientras todos se unían en la música, Javier comprendió que esta plaza, ahora viva de historias y verdades, no solo había cambiado su destino, sino que había tejido un lazo indestructible entre su comunidad. «A seguir adelante, con amor y determinación», gritó Javier, levantando las manos. Todos siguieron, sintiéndose parte de algo más grande que ellos mismos. Cuerpo a cuerpo, corazón a corazón, habían transformado una lucha en un canto de esperanza, y así, la historia de Javier, Ana y el pueblo no solo continuaba, sino que florecía en cada rincón. El eco de la música, las palabras salidas de la verdad y el latido conjunto de las almas se convertían en el legado que siempre habían deseado. En ese momento nació una nueva tradición, la de alzar la voz por lo que importa, nunca más sufriendo en silencio.
Ahora es el momento de que tú formes parte de nuestra historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán vidas. Deja un like ahora para ayudar a que más corazones se unan a nuestra causa. Comenta cómo te sentiste con este final y qué significa para ti. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje de esperanza. No esperes ni un segundo más para hacer que su luz brille. Vamos juntos hacia un futuro espectacular.